Y tenemos ahora al analista político internacional especializado en Oriente Medio y Europa, Héctor Sosa Genaro, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Muy buenos días a toda la audiencia, Bruno, muchas gracias. Un placer estar nuevamente en el programa. Te viniste muy bien, che. Te sienta bien ese tono. Muchas gracias. Bueno, hoy es el Día de las Naciones Unidas. No sé si sabían ustedes. Antes que nada, soy Bruno Masi. Estamos en el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV, canal 21 Tigo TV Educanal. Hay que asociar el siglo en el que estamos, el siglo XXI, con el canal 21. Asociación directa. Y nadie se pierde entonces el programa, este programa que va de lunes a viernes de 9 a 13 horas, a través de nuestros medios y de nuestros canales. Bueno, y ahora sí, y en BM Online, por supuesto, BM Online. Hoy es el Día de las Naciones Unidas. Y se fundaba las Naciones Unidas hace 79 años. Me imagino lo que estarán haciendo para el siguiente. En 1945 se acababa la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos imágenes. Y se creaba a finales de la Segunda Guerra Mundial en un mundo devastado por dicha guerra, para mantener la paz y la seguridad internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como deber fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro y amortiguar así las acciones de las naciones, porque hay a veces encontronazos y tenemos varias guerras ahora mismo, y entonces la labor de Naciones Unidas es muy importante. La Organización de Naciones Unidas tiene su sede central en New York, en Estados Unidos, y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad, o sea que nadie puede entrar ahí. Ellos son los dueños de ese territorio, los que manejan Naciones Unidas. También tiene oficinas en Ginebra, en Suiza, en Nairobi, en Kenia, y en Viena, en Austria. Se fundaba un día como hoy de 1945 las Naciones Unidas. Y hay mucha gente que dice que no tiene mucha preeminencia hoy Naciones Unidas. Y hasta como que dicen que también conforman un conglomerado de naciones desunidas en vez de Naciones Unidas, porque a veces este organismo no resuelve los pleitos y las pujas y ese tipo de cosas. A ver qué nos dice este invitado de lujo que tenemos, que es especialista también en todo esto, analista político internacional, Héctor Sosa Genaro. Bueno, un tema muy interesante, y es muy cierto lo que acabas de decir, de que la gente está bastante decepcionada de lo que es la ONU. Y quiero hacer una pequeña historia, que la ONU nace justamente ya por la decepción de la Sociedad de las Naciones, ¿verdad? Que se había creado, que fue la anterior organización. Exacto, que esta vino a sustituirle a la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Que fue creada, fue pedida por el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos en época de la Primera Guerra Mundial, cuando había un conflicto muy importante, y ante la presión de los países de ese momento para que Estados Unidos los apoye contra Alemania, él condicionó la creación de las Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones. ¿Así? ¿En qué sentido? Y dijo, yo les voy a ayudar, pero yo quiero que haya un organismo multilateral, un organismo supranacional de los países que promueva la paz. Resuelva problemas. Resuelva problemas, ¿verdad? Porque en esa época no había nada. Entonces él dijo, perfecto, yo intervengo, les ayudo a ustedes en la guerra, especialmente a Inglaterra y a Francia, contra Alemania,
le dice, pero yo condiciono eso. Puso 17 condiciones y una de ellas era esa. Y tal es así que a la firma del Tratado de Versalles, que es la firma del tratado por el cual se llegó, más de 50 países firmaron para la paz en la Primera Guerra Mundial, nace la Sociedad de las Naciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Fue desde su inicio también defectuosa. ¿Por qué? Porque el propio presidente Wilson no pudo conseguir que el Congreso de los Estados Unidos permita que Estados Unidos ingrese a la Sociedad de las Naciones. No quería. No quería. El Congreso. El Congreso El Congreso no le autorizó al presidente Wilson. ¿Y por qué? No sé. No sé qué pasó ahí, ¿verdad? No hubo una fundamentación. Hubo mucha discusión a nivel parlamentario. ¿Y cómo logró este presidente que ingrese a Estados Unidos oficialmente? No ingresó en la Sociedad de las Naciones. No ingresó. No ingresó. Claro, no ingresó en la Sociedad de las Naciones. Entonces viene la segunda consecuencia de la ineficacia de la Sociedad de las Naciones. Y bueno, ya no estaba Estados Unidos. No estaba Estados Unidos y tampoco otras potencias. Porque Estados Unidos siempre aporta capital también, entre paréntesis. Y autoridad. Autoridad, peso, claro, peso, claro. Entonces le faltó peso a nivel poder, vamos a decir, la Sociedad de las Naciones, y se limitó a solucionar problemitas muy básicos como problemas en África del Central, en Zambia y compañía, y unos problemitas que hubo en Asia. Eso es todo lo que hizo. Pero su principal crítica fue justamente que no pudo detener el nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces, ese es un dato importante que tenemos que saber para introducirnos ahora en lo que es la ONU. ¿Y cómo retoma entonces esa fuerza y ese liderazgo de Estados Unidos? Claro. A través de la ONU, en 1945. En el 45, cuando gana la Segunda Guerra Mundial. Y siendo victorioso Estados Unidos. Victorioso absoluto, ¿verdad? Por eso es que después vamos a ver que estos países victoriosos, China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se embanderan prácticamente. Fueron ellos luego los que se embanderaron. Las 5 naciones. Las 5 naciones para crear la ONU, ¿verdad? Y tal es así que la Sociedad de las Naciones es absorbida por la ONU. Hasta sus escritorios, todo. O sea, se fue absorbida realmente. La Sociedad de las Naciones se convirtió en ONU, ¿verdad? Es así. Se convirtió en ONU, ¿verdad? Pero con muchos Pero ya requisitos. con los pesados adentro, ¿verdad? Y inclusive promovieron ellos eso justamente para evitar otra nueva gran masacre mundial, 64 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Una locura, es un número exagerado, ¿verdad? Sí, 64 millones de muertos contabilizados, ¿verdad? Hay otros heridos que cayeron después, no sé, ¿verdad? Claro. Pero fue una consecuencia bastante grave. Entonces por eso se crea, porque asumieron, se concientizó la gente y el pueblo estadounidense por lo visto y obviamente, y ya aprobó y es a tal punto de que Estados Unidos es la cabeza siempre de la ONU, ¿verdad? Ahora ya está China y Rusia también ahí adentro bastante bien posicionada, ¿verdad? Entonces esa es importante por eso hacer un poco de historia para ver un poco ya el fracaso de esa Sociedad de Naciones y ahora estamos hablando nuevamente del fracaso de la ONU, ¿verdad? ¿Considera fracaso? Eso quería aclarar. Digamos, el trabajo que hace la ONU hoy. Sí, resulta que ahí quiero hacer unas observaciones. Para que la audiencia maneje, los órganos principales de la ONU son la Asamblea General, ¿verdad? Que es un órgano en donde están todos los países, 193 países actualmente, ¿verdad? Y esa asamblea se hace creo que 2 veces. Una vez al año en septiembre, sí. No 2, una sola vez. Una sola vez. Anualmente. Anualmente y van presidentes de la República o ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Esta vez fue inclusive nuestro presidente, ¿verdad? Sí, claro. No habló nuestro ministro de Relaciones, habló el presidente, ¿verdad? Hay veces que mejor. Claro, si no va el ministro, obviamente habla el presidente, ¿verdad? Bueno, y le toca a los países hablar, ¿verdad? Y cada país da su punto de vista, sus críticas. Tuvimos el caso que el propio Antonio Guterres, el secretario general, autocriticó a la ONU y a los países miembros. Después vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Y bueno, y se hace esa exposición. O sea, la Asamblea General entonces es la reunión de todos los países miembros de la ONU. 193. Empezaron con 51,
después se sumaron. Y sobre todo... con 51. Con 51. Las Naciones Unidas empezó con 51. 45, en el 45. 1945. En 1945. Se fueron agregando después y últimamente entraron otros 5 o 6 países después de los desmembramientos de Rusia, sobre todo que aparecen en Lituania, Estonia, Kazajistán, ¿verdad? Etcétera. Todos esos países que se crearon fueron sumándose otra vez a la ONU. Cuando se resquebraja la Unión de Repúblicas socialistas soviéticas. Que era gigantesca, ¿verdad? Era impresionantemente grande. Ahora sigue siendo grande, imagínense lo que era antes, ¿verdad? Entonces, y la condición básica para el ingreso de los países es la aceptación de la Carta de las Naciones Unidas, que esa es la Constitución Nacional de las Naciones Unidas. ¿Y esta Constitución se basa en qué? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? La paz, el mantenimiento y la sostenibilidad de la paz mundial, ¿verdad? La Declaración, por ejemplo, Universal de los Derechos Humanos, que fue un principal elemento de defensa de las Naciones Unidas. El respeto a los pueblos y a la soberanía de los pueblos. Y ahí justamente es importante en este punto tocar... ¿Cuál es la diferencia? Respeto a los pueblos y respeto a la soberanía de los pueblos. No, el respeto a la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Sería es la misma cosa. Claro, es la misma cosa. Es el hecho de permitirle que el pueblo haga lo que el soberano le ordena, ¿verdad? El soberano es el pueblo del país, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Que es por lo que no se interviene. La constitución de ese país. Claro, la constitución de ese país, ¿verdad? Entonces ellos respetan la constitución del país, pero si bien es un organismo supranacional, respetan la constitución de cada país. Ese es el basamento de ese enunciado, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, tenemos imágenes, digamos, de archivo, obviamente, de aquel momento. Y están todos estos miembros, que eran 51, decía acá nuestro primer invitado, Héctor Genaro, ¿verdad? Sosa Genaro, así que eran 51 naciones que comenzaron a operar y apoyar las Naciones Unidas en su etapa formativa. Los principales órganos de Naciones Unidas son la Asamblea General, que es un evento grande, mundial, una vez al año, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Consejo de Seguridad, creo que estarían ahí los 5 países. Ahí me gustaría parar un poquitito, porque es importante comentar este órgano, este organismo, porque está compuesto de 15 miembros. 15. 15, pero 5 permanentes y 10 rotativos cada 2 años. Los 5 son, Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Exacto. Y los otros 10 son rotativos. Rotativos entre los miembros, ¿verdad? Pero entre los 193. ¿Y quién elige esa rotatividad? La Asamblea General y aceptada por el Consejo de Seguridad. Sugerida por la Asamblea General y seleccionado por el Consejo de Seguridad. Y a eso que quiero ir. Resulta que el Consejo de Seguridad es inclusive más poderoso que la Asamblea General. ¿Sí? O sea, eso es lo que la gente de repente no maneja. Es que la gente cree que es como un congreso. La Asamblea General es el congreso el que decide. Disertan ahí, suben al hablan, dicen lo que quieren, pero el que cuela eso el que corta el bacalao es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Que tiene otra atribución, que es el derecho a veto. ¿Sí? ¿Qué es el derecho a veto? El hecho de que un país, uno de los 5, solamente los 5 tienen derecho a voto, los otros 10 no existen. Inclusive son oyentes. Inclusive puede haber 9 votos de estos no permanentes y no le pueden imponer a estos 5. Los 5, por más de que estos 9 digan sí, estamos de acuerdo. Los 5 son los más importantes. Son los más importantes, ¿verdad? Ellos cortan, como dijiste muy bien, el bacalao, ¿verdad? Entonces, estos 5 tienen ese derecho a veto, que fue una atribución que se otorgaron ellos, pero con una finalidad altruista en su momento. ¿Por qué? Y porque era para que estén los 5 de acuerdo en cuestiones internacionales de trascendencia. Gravitantes, ¿verdad? Y que no tenga que haber discordia entre ellos. Pero resulta que ahora
con el veto de uno solo de ellos, se trancan todos los proyectos grandes e importantes, ¿verdad? Entonces, ese es un grave problema. Bueno, vamos a repasar. Los principales órganos de Naciones Unidas son la Asamblea General, que se realiza una vez al año, el Consejo de Seguridad, que aquí del que nos estaba hablando Héctor Sosa Llenaro, el Consejo Económico y Social, que también tiene la misma importancia o menos. No menos, ya es porque son cuestiones administrativas y después inclusive te voy a hablar de algunas oficinas o agencias que tiene. Bueno, y también la Secretaría General, que tiene su propio peso, su nombre lo indica, Secretaría General, que hoy está presidida por António Guterres de Portugal, el Consejo de Administración Fiduciaria, que quiero saber exactamente de qué se trata, y la Corte Internacional de Justicia, a la que también recurren a veces los países como última instancia, digamos. Estás diciendo muy bien. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando el Consejo de Seguridad no interviene, la Corte puede intervenir. Esa es una facultad que tiene la Corte que no tienen con relación a los otros órganos que mencionaste. Respecto a litigios. Respecto a litigio puede intervenir. Países, puede intervenir. Pero no nos olvidemos que el Consejo de Seguridad es el único que tiene atribuciones para aplicar sanciones a países, autorizar intervenciones militares o actos de violencia a través de los cascos azules. Recordarás la figura de los famosos cascos azules. Todavía los cascos azules. Existe, están en Ucrania, están así como la Guardia Suiza. Exacto, en el Vaticano. En el Vaticano, sí. Bueno, pero más efectiva. Altamente entrenada. La cuestión de los cascos azules, digo. Sí, no, son fuerzas de élite. Son fuerzas de élite porque los cascos azules están conformados por los mejores soldados de estos 5 países. Los 5 ofrecen sus mejores soldados como cascos azules y son soldados altamente entrenados. Bueno, pero hubo un caso que recuerdo de mucho tiempo, cuando Bolivia se queda sin mar por la Guerra del Pacífico. Llegó, creo que Bolivia y Perú, me parece que llegaron hasta la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas en contra de Chile, queriendo Bolivia volver a tener salida al mar, y hasta ahora no pudo conseguirla. No consiguió y no va a conseguir, ¿verdad? Porque justamente la Corte Internacional votó a favor de Perú, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en ese caso Bolivia quería territorio fijo. Perú le llegó a ofrecer un canal que sería en términos de derecho como una servidumbre de paso. Pero ellos no aceptaron eso porque ellos se creen dueños, ellos sostienen por unos mapas antiguos, ¿verdad? Que Bolivia llegaba al Pacífico. Bolivia y no es cree siempre muchas cosas. Pensaba que todo el Chaco Boreal era de ellos, por ejemplo. Y así comenzó aquella guerra del 32 al 35. Exacto. Que a propósito, hablando de este tema, la Sociedad de las Naciones también fracasó en la diplomacia de la guerra del Chaco. Esa es una de las grandes críticas que está asentado en el libro de actas de la Sociedad de Naciones. Pero luego el presidente de Estados Unidos, Aegis, recompuso esa historia. Bueno, él ya vino a favor de Paraguay, pero él ya vino después de la guerra a fijar los límites finales nomás de la. Ya sé. Exacto. Pero gravitantes también. Muy importante. Nos dio un apoyo muy grande. Bueno, la figura pública principal hoy del organismo llamado Naciones Unidas es el secretario general, y el actual es el portugués António Guterres, que asumió ese puesto importantísimo el 1 de enero del 2017, reemplazando a Ban Ki-moon, creo que era de Corea. Ban Ki-moon, me parece. De Corea, no recuerdo, surcoreano. Yo lo conocí a él también en Qatar. Estuve con él hablando con Ban Ki-moon. Bueno, ya no era el secretario general, pero era un hombre muy importante. Bueno, ¿y después qué más? Y ya que estamos hablando del secretario idiomas, general, todos los idiomas se hablan ahí en Naciones Unidas. Todos, y tienen los traductores. O sea, el inglés, el árabe, el chino mandarín, el español, el francés y el ruso. Totalmente, y no te olvides que justamente... ¿Y el alemán se habla también? Sí, ¿no? Todo, sí. Además tenemos que tener en cuenta que el europeo... Pero Alemania no está entre los 5. No está.
No está, pero claro, actualmente... Bueno, Alemania fue la crucificada. Claro, el chico malo era, el gran chico malo. Fue la crucificada, la nación crucificada. Sí, en aquella época, en aquella época, 45. Inclusive se le prohibió tener ejército, no te olvides. Alemania Pero empieza a tener ejército. Construyendo muchas ahora cosas. Sí, después ya porque se convirtió en un aliado de Occidente. Ahí aparece, a ver, Guterres, este es el rostro del señor. Exacto. Que maneja Naciones Unidas, 193 países que están, formando ese gran organismo internacional que para muchos no tiene el peso necesario para concluir con las guerras y los litigios, y para otros todavía tiene mucha importancia, así que hay gente que está a favor y hay gente que no. Bueno, algo más que quieras agregar, porque es importante esto, sí, justamente, querido Héctor Sosa Llenaro. Justamente, hablando de Guterres, hay que tener en cuenta que el secretario general parece ser como un presidente de la República que tiene poder. Sí. Como en derecho se diría que tiene el imperium, o sea, el poder de decisión, y no tiene. Él es un simple gestor o un administrador de la institución, ¿verdad? De la ONU. Pero siempre va a depender de las decisiones de la Asamblea o, sobre todo, del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta que no es así, ¿verdad? Y con relación a organismos que, como vos decías también hace rato, porque de repente hay mucha crítica a la ONU, y la crítica generalmente se centra en las cosas que más se ven, que son las guerras, por ejemplo, ¿verdad? La falta de proactividad, sí, o lo que de está efectividad, pasando ahora, por ejemplo, claro, en el Medio Oriente. En Medio Oriente, o terrible lo que está pasando o en Ucrania ahí mismo. Pero en Ucrania tenemos el problema de Rusia, que hizo el veto. Es lo que te digo. Claro. Contanos un poco eso. Claro. Resulta que Rusia invade Ucrania. Sí. Se arma un escándalo en las Naciones Unidas. Asamblea General revienta, ¿verdad? Protestan. Se eleva eso al Consejo de Seguridad. Rusia dice, olvídense de esto. Chau, ¿verdad? Porque piden que los cascos azules intervengan, se ponga una franja de separación, ¿verdad? Como suelen hacer ellos en los litigios, los cascos azules se ponen en el medio de los países en litigio de manera a mantener la paz ahí, la seguridad. Entonces, ¿qué se dijo? La Asamblea General dice, vamos a enviar tropas, vamos a enviar cascos azules para resguardar la zona y impedir que haya matanza. Y Rusia dice, no, yo no estoy de acuerdo, terminó. Sí. Entonces, es lo que estaba diciendo, ese es el problema del derecho a veto, ¿verdad? Que es una de las cosas que después al final me gustaría comentar de los fines de lo que se observó ahora que dijo Guterres. El Consejo de Seguridad es demasiado absoluto en sus decisiones y le tiene atada a todas las Naciones Unidas. Tiene que haber más flexibilidad. Claro, una apertura y una incorporación de nuevos países, ¿verdad? Y sobre todo la figura del veto. No hay apertura para otros países. Ninguna. Hasta ahora ellos vetan. O sea, existen más países en el mundo. Pero claro. Como vos estás mencionando, Alemania mismo. ¿Por qué no está Alemania, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad? Alemania no forma parte. Hoy no forma parte. No forma parte ni siquiera de los no permanentes. Ni siquiera de los no permanentes. O sea, hasta Brasil entró. Argentina llegó a estar entre los no permanentes. O sea, ellos saben cómo manejar las cosas y es una especie de régimen de extorsión. Vos te callás por lo que yo hago y yo me callo por lo que vos haces. Se manejan así esos 5 países, ¿verdad? Bueno, hay un nuevo informe de las Naciones Unidas que reza cuanto sigue: los efectos de la guerra han hecho retroceder el desarrollo de Gaza hasta 69 años. A ver qué pasa acá. A menos que se levanten las restricciones económicas, se posibilite la recuperación y se invierta en el desarrollo, es posible que la economía palestina no pueda recuperar los niveles anteriores a la guerra ni progresar si depende únicamente de la ayuda humanitaria. Quiere decir que destrozaron eso. Destrozaron, y no solo eso, te voy a agravar más la situación de Gaza. En el caso de Gaza,
Resulta que está lo que se llama el corredor de Filadelfia entre Egipto y Israel. Israel limita con Egipto. Corredor de Filadelfia. Sí. ¿Cómo es? Se llama corredor de Filadelfia. ¿Y por qué? Se le puso ese nombre a una franja en el límite entre Egipto y la franja de Gaza. Acá está la franja de Gaza, acá está Egipto. ¿Recordás que por ahí entraba, pararon todos los camiones para entrar la comida, etcétera? Israel no quería que meta porque iba a entrar también armamento y compañía. Armas, claro. Claro, vos detrás de los remedios del alimento, metés cualquier cosa, ¿verdad? Corredor Filadelfia, conocido el corredor por palestinos y egipcios como corredor Saladino. Dice. Exacto. Y es el nombre dado por las fuerzas de defensa de Israel a una franja de tierra de 14 kilómetros de largo y unos 100 metros de ancho que corre paralelamente a la frontera entre Egipto y la franja de Gaza, en Palestina, desde la costa mediterránea hasta el paso de Kerem Shalom. Tras la retirada israelí de la franja de Gaza en el 2005, se suponía que debía ser una zona desmilitarizada bajo control conjunto de Egipto y la Autoridad Nacional Palestina. En ese corredor Filadelfia se ubica el paso de Rafah, el único paso fronterizo palestino con Egipto y el único Gazati que no está controlado por Israel. Exacto. ¿Por qué? Resulta que esa franja, qué suerte que podemos ver ahí, esa franja pintada de amarillo, resulta que los guerrilleros o terroristas usan mucho el tema de los túneles. Claro, ¿verdad? Los túneles. Entonces, famosos. Está plagado de túneles desde Egipto por ese desfiladero, por ese paso de Filadelfia, está plagado de túneles por los que metían misiles, bombas, armas, etcétera. Entonces, por eso... Eran unos topos, claro, son unos topos. Unos perfectos topos. Se manejan como si nada. Entonces, por eso es que Israel ya no negocia el paso de Filadelfia al corredor, porque dentro de eso, o sea, si llega hay cualquier cantidad de cosas y ellos desconocen. Claro, y no van a poder controlar y se van a volver a armar los palestinos jamás o la autoridad palestina, si es que llega a tomar la zona de la franja de Gaza. No pueden controlar lo que pasa por ahí, y por supuesto. Así es. Bueno, y te quería agregar que además de este corredor de Filadelfia, ahora Israel hizo 2 corredores más en el medio de la franja de Gaza. Uno hacia la mitad y otro un poco más allá, partiendo Gaza. Y para poder controlar Gaza, porque de lo contrario, si ellos dejan otra vez Gaza intacta, vamos a decir, y que se reconstruya, ¿verdad? Entonces vamos a volver a lo mismo, ¿verdad? Porque no te olvides que hay más de 500 túneles en la franja de Gaza, dentro, ¿verdad? Eso está lleno de túneles. Hay túneles para transporte de camiones y tanques. ¿También eso? Camiones, tanques y lanzamisiles. Es una cosa increíble, es algo fantástico, ¿verdad? Por eso es que siguen enviando misiles y Israel se desespera, ¿verdad? Bueno, o sea que todo esto forma parte del poder o no de este organismo del que estamos hablando, Naciones Unidas, que debe de filtrar, controlar y apaciguar los ánimos de ciertas naciones en conflicto. Pero al parecer no tiene esa fuerza Naciones Unidas porque decime, ¿Israel tiene más fuerza que Estados Unidos en ese Medio Oriente? No. Atendé lo que te la consulta que te hago. Muy buena pregunta. Porque ayer me dijeron lo contrario, o sea, me dijeron que justamente Israel maneja a Estados Unidos, que depende de Israel para tener una visión global de esa zona de Oriente Próximo. No. Israel es el elemento de Estados Unidos para controlar Oriente. Sabemos eso, es al revés. Pero ¿tiene más peso en ese sector que Estados Unidos o no? No. Israel si Estados Unidos le dice, usted no haga eso, ¿ellos pueden hacer nomás eso? Eso siempre suele decir el profesor presidente Biden, que ellos no pueden obligarle a Israel o imponerle a Israel que no haga cosas, por ejemplo. Pero fíjate, el contraataque a Irán todavía no se está dando.
Y eso Estados Unidos dijo que no estaba de acuerdo con el contraataque a Irán, porque ya estaríamos al borde de una tercera guerra o de un pero ayer se conflicto. cayó, hace 2 días se cayó todo ese edificio de 10 pisos ahí en Beirut. Sí. Es también una suerte de contraataque. ¿O qué es lo que es eso? No, eso con Hezbollah no se le llama ataque grave a los misilitos que se tiran entre ellos. Eso es de onda se tira. Pero destrozan todo a su paso. Destrozan todo a su paso. Claro, porque resulta que Israel descubrió que en el centro mismo de Beirut está estaba una resguarda de una cantidad de oro. Exacto. Que se vino abajo, sí. Ya, pero no es ese. Hay otro edificio que está muy en el centro, donde está el oro y hay toneladas de oro. O sea, toda la riqueza de Hezbollah está guardado en ese edificio. Y eso es lo que quieren recuperar. Y eso ya avisó Israel, ya el vocero están persiguiendo eso. Claro, le dijo que no toquen nada, que está bajo permanente control espacial, satelital, ¿verdad? Que no saquen nada, porque tiene 2 salidas ese edificio. Ya ellos, Israel ya le descubrió a Hezbollah, le dijo, mira, vos tenés este edificio ahí, tenés toneladas de oro, no quiero que eso uses contra mí, no te voy a dejar que uses ese oro contra mí, entonces te cuento que te estoy controlando día y noche, ¿verdad? Que no salga por 2 salidas que tiene laterales el edificio, ¿verdad? Entonces, eso ya se avisó hace 2 días. Avisó eso el ejército, el vocero del ejército israelí. Y eso van a tener que cuidarse porque van a destruir. O sea, sencillo. Mueven el oro, destruyen el edificio. En este conflicto y sobre todo en esta etapa última, como que decapitaron, por decir así, o sea, mataron a 3, 4, hasta 5 grandes jefes de Hezbollah. Así es. Y de Palestina, Así es. Pero Hezbollah a por 3 lo menos, sucesores directos mataron. Directos. ¿Qué influye eso en esta organización llamada Hezbollah contra la que se está peleando? Israel está peleando, ¿verdad? Sí, es muy buena tu pregunta porque tiene que ver con lo que se llama... cabeza a ellos. Sí, y viene ahí está, otro más, ¿verdad? Ese es el edificio del Al-Sahel, ese es el que estaba hablando. ¿Qué ahí, fíjense. A ver, ¿ese edificio? Es el de Beirut. Ahí están los canales internos, fíjense, y las salidas laterales que tiene. Y el oro está debajo de ese edificio, de ese. Allá está el oro, allí se ve, allá en el fondo, allá está. Ese es. Y brilla todo. Sí, es oro y piedras preciosas y no sé, vaya a saber uno qué cosas a nivel de... Ahí está, ese es. Y no está Tutankamón ahí también. Y pues quién sabe quién está ahí, está Nefertiti que le estamos buscando hasta ahora, yo creo que está ahí adentro. Bueno, y después, ¿qué más? Bueno, entonces ese es el problema la pregunta que me habías hecho, es muy buena. ¿Se descabeza a Hezbollah? No. Porque está dividido en células. Una de las características del terrorismo actual es que justamente para que vos no puedas, al cortar la cabeza de la serpiente, no muera la serpiente, entonces se forman células independientes unas de otras y son capaces de operar independientemente cada una, ¿verdad? Entonces, ¿se causa daño al matar a las cabezas? Sí, sobre todo moral, ¿verdad? Porque quiere decir que vos estás accediendo porque en el departamento del tipo, en la subsala le matan, ¿verdad? Entonces, la información que vos tenés es de primer nivel. Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, que es una suerte de medusa. Exacto. Hezbollah. Sí, sería una medusa. Exactamente. Con varias cabezas. De serpientes. No matás Hezbollah con matar una cabeza, la principal cabeza. O 3 o 4. O 3 o 4 o 10 o 15. Se reproducen varias otras. Claro, porque tiene un sistema de células. Su conformación es de células. Bueno, Rusia también, sobre el particular, trata de ganar influencia en Medio Oriente o en el Oriente Próximo al impulsar contactos con Hamas para liberar rehenes. Vladimir Putin, ahora allá en Rusia, anfitrión de la cumbre de los BRICS, se reúne hoy justamente, o se reunió ya con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
exacto. ¿Y qué quiere sacar ahí Putin? Y estos son actos diplomáticos de gran exhibición, sí. de exhibición de poder. Porque resulta, es lo mismo que dice Trump, ¿verdad? Que si gana las elecciones va a solucionar la guerra de Ucrania, ¿verdad? Ganar influencia en ganar Oriente influencia, Medio. Claro, y demostrar poder, demostrar musculatura a nivel país, vamos a decir, ¿verdad? Pero obviamente que Putin puede hacer eso porque está aliado, pero no solo aliado, muy dependiente de Irán. Y Irán es el que está financiando todo el terrorismo de la zona de Oriente Medio, ¿verdad? Sí. O sea, Irán le está proveyendo para la guerra de Ucrania a Rusia de armamento de primer nivel. Rusia ya no puede. Los misiles, por ejemplo, todos los misiles que Rusia está lanzando a Ucrania son iraníes. Los drones son iraníes. También los drones. Totalmente. Hoy se maneja la guerra con drones. Con drones, la efectividad. Y hay, las guerras son manejadas o activadas a través de drones. Sí, de drones. No te olvides que tienen vistas infrarrojas y atraviesan por el sistema de calor, ¿verdad? Ven a las personas que están adentro. O sea, una suerte de Superman. Una suerte de Superman, exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, así que Putin es el anfitrión de la cumbre de los BRICS ahora mismo, que se lleva a cabo ahora mismo, se reúne hoy o se reunió ya con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Sí. La OLP. Sí, exacto, que es la que está en Cisjordania. Por otro lado, Vladimir Putin durante esta cumbre felicitó a Nicolás Maduro por los éxitos alcanzado por el gobierno legítimo formado bajo su liderazgo tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Por un lado, y por otro lado dijeron que nadie le hizo caso a Maduro ayer ahí en esa reunión de los BRICS. Así que al final de cuentas no sé cómo es el asunto. No, y fíjate que no estuvo en la foto de presidentes. Se le excluyó. Brasil pidió que se le excluya. Brasil. Nada menos que Brasil, que era su gran amigo. Está teniendo mucha fuerza Brasil. Brasil está teniendo una predominancia increíble. Es que yo siempre le digo a la gente, justamente sobre el tema del Tratado de Itaipú y compañía, ¿verdad? Que ir a negociar con Brasil es ir a negociar con un imperio. Brasil se maneja como un imperio, ¿verdad? Y le da para hacer eso porque tiene gente capacitada, ¿verdad? Tienen Itamaraty. Y tiene lo que tiene Itamaraty, que no es que vos te vas a Itamaraty, como siempre digo, tipo acá, el presidente que llega y dice, bueno, ahora las cosas se van a hacer como yo quiero. No, en Itamaraty vos te vas, igual que en Estados Unidos o en los países en serio, se siguen reglas. Está trazada. Preestablecidas. Claro, no, vos no te vas a hacer lo que querés ahí, ¿verdad? Te vas. ¿Cómo haces? Eso sí podés elegir. Pero de que tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer. ¿Cómo hagas? Es otra. Esa atribución tenés, ¿verdad? Bueno, decime, y ampliando un poco, estamos llegando a lo de Estados Unidos, por más que vos sos analista. No, manejamos todo, no te preocupes. Te focalizás en Oriente Medio y en Europa. ¿Qué está pasando o qué va a pasar en Estados Unidos? Porque está llegando el 5 de noviembre, está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. ¿Qué estás testando vos? Sí. ¿Cuál es el pulso tuyo a través de...? Hay una situación política muy inestable. También un ambiente muy tóxico en el proceso eleccionario. Fíjate, hoy justamente hice un artículo sobre... el estado profundo. Hay un fenómeno que se llama estado profundo. Garganta profunda. Garganta profunda, ¿verdad? ¿Acordaste? Y después... Algunos van a entender ese nombre. Justamente el estado profundo, que es un fenómeno que sostiene Trump, en el cual él dice que hay instituciones y entidades como la CIA, Ejército, Inteligencia de los Estados Unidos, que está interviniendo directamente para socavar su estructura y perjudicar su candidatura, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento de Trump. Por el otro lado, Kamala también es débil, no tenemos que olvidarnos que ella viene como una sustituta, ¿verdad? Que si bien
que no tiene mucha trascendencia política ella, ¿verdad? Biden hubiera sido una figura importante, pero ya sabemos que ya no podía, ¿verdad? Pero aparece Kamala y obviamente, como en todas las elecciones, Trump dice que está, no sé, 70 puntos arriba, dice que está Trump. Dice 70 puntos, dijo la otra, hace poco dijo. ¿Quién dijo? Él dijo que estaba 70 puntos arriba. O sea, obviamente son los disparates que dicen los candidatos. Y Kamala dice que hay un 25, 30% también. Mentira. Están cuerpo a cuerpo. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. La cosa ahí hay que ver cómo se resuelve. El que interpreta más los intereses y el ser norteamericano es Trump. De eso no hay ninguna duda. Y porque Kamala está muy identificada con la izquierda. Se encargó Trump y el gobierno de Biden de... Con la agenda exacto, 2030, 2045. Claro, bueno, claro. Kamala Harris se describe como una capitalista pragmática, dice ella, ante los votantes latinos, porque ahora el gran objetivo es tener toda la fuerza del latinaje allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que es la fuerza que torcería la balanza. Así es. Todos están persiguiendo, o sea, estas dos figuras están persiguiendo los votos latinos. Desde Washington informan que la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, se describió como una capitalista pragmática. Ayer, esto salió en Telemundo, su única entrevista a un medio en español, así como estuvo también en CNN, estuvo en español, estuvo Donald Trump. Durante la campaña, la única entrevista fue dada por Kamala Harris ahí a Telemundo. Su única entrevista a un medio hispano durante la campaña, a la par que clasificó a su oponente Donald Trump de fascista hasta la médula. Soy una capitalista que cree que no todo el mundo empieza con la misma base, pero que todos tienen el empuje, las agallas y la ética laboral para tener éxito. Tenemos que crear una economía que le ofrezca oportunidades a la gente, anotó la vicepresidenta actual de Estados Unidos. Y una vez más, esta vicepresidenta, con intenciones de llegar a ser la primera presidenta de esa nación grande del norte, intentó quitarse la etiqueta de progresista y comunista que el expresidente y candidato republicano le ha puesto durante esta campaña, algo que podría perjudicar a la demócrata a la hora de conseguir el voto de los latinos, o sea, esos latinos más conservadores. Totalmente, y justamente tocaste el tema. Resulta que está por la Agenda 2030, ellos están muy identificados con esa corriente, ¿verdad? Entonces el latino no comparte esa ideología y ese pensamiento, es chocante para ellos, y ella tiene ese nicho latino, es su grave problema, y ahora está totalmente enfocada a los latinos en especial, ¿verdad? Y justamente dice, lo de progresista es por su identificación con la izquierda, ¿verdad? Y el progresismo de la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, ahí viene todo otra vez el tema de que le da los elementos a Trump para que le ataque en ese aspecto, ¿verdad? Decime, el hecho de ser mujer, ¿no tiene un peso gravitante de por sí? Ese hecho de ser mujer, en el aspecto de que todas las mujeres, o sea, exagerando, ¿verdad? Hipotéticamente, votarían a su congénere, ¿verdad? Me imagino, no sé. Sí. ¿Eso influye también o no influye? Hay teorías en la parte de sufragio que sí, que las mujeres se sienten identificadas y todas esas cosas con una mujer, ¿verdad? De hecho, en la última sesión de la ONU, volviendo al tema de la ONU, se pidió el empoderamiento. El objetivo es el reconocimiento, la insistencia en el reconocimiento de los derechos humanos y el empoderamiento de la mujer, en donde volvemos a entrar con el progresismo de Kamala, ¿verdad? Que viene a coincidir con lo resuelto por la ONU ahora, en septiembre,
y justamente el empoderamiento de la mujer. O sea, ella vende mucho ese derecho y ese lugar que se le tiene que dar a la mujer, ¿verdad? Pero se olvida que con eso también pierde a los hombres, ¿verdad? O sea, yo no sé hasta qué punto ese discurso, yo creo que como podría dice la propia tener importancia. Claro, el tema es igualdad, ¿verdad? Vos podés ser presidenta Igualdad o presidente, de género. ¿verdad? ¿Por qué hablamos de género? Bueno, 23 premios Nobel de Economía, 23 premiados con el premio Nobel, valga la redundancia, en el sector de economía, respaldan a Kamala Harris y critican las propuestas de Donald Trump. 23 intelectuales galardonados con el Premio Nobel de Economía publicaron ayer una carta en la que respaldan la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris y critican la agenda económica de su rival republicano Donald Trump y concretamente su propuesta de tarifas arancelarias. Los firmantes, 23 intelectuales, creemos que Kamala Harris sería una mucho mejor administradora de nuestra economía que Donald Trump y apoyamos su candidatura, indican estos economistas, que son 7 más que los que firmaron una carta en junio pidiendo el voto para la reelección del presidente Joe Biden antes de que se retirara. Bueno, y después asume Kamala. Esos son argumentos, fíjate Bruno, que esos son argumentos que le benefician a Trump. ¿Quién nombra? ¿Por qué le benefician? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes le nombran premios Nobel a esta gente? Y la gente de ONU, toda la estructura de progresista, izquierda, etcétera. Ellos nombran a los premios Nobel. Entonces Trump, pero fácilmente va a revertir esto diciendo, bueno, obvio que estos tipos van a estar a favor de Kamala si ella es la misma teoría, son de la misma corriente, etcétera, ¿verdad? Esas son, yo creo que ya son pataleos de abogados, ¿verdad? Deducciones, sí, exacto, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, ellos aconsejan, tienen muy buenos asesores. Bueno, esto mismo también pasó contra Milei en su momento. Sí, exacto. ¿Verdad? Lo mismo habían hecho contra Milei en su momento. Exacto. Así que la consulta final, porque se nos van los minutos, 10 minutos para las 11 de la mañana de hoy jueves. ¿Quién va a ganar entonces? ¿Quién va a llegar a la oficina o va a partir de enero? Porque si bien se define el 5 de noviembre, pero recién asumiría este nuevo presidente o esta nueva presidenta en enero del 2025. Sí, mi opinión particular, yo la sigo viendo débil a Kamala, ¿verdad? ¿Sí? Yo la sigo viendo débil y le veo muy fuerte siempre a Trump, ¿verdad? Y como digo, lo que pasa... Él impone una imagen de esa impronta de mucha solidez. Exacto. Él vende demasiada seguridad. Y vende muchos McDonald's. Sí, mira, estuvo muy simpática esa propaganda. Sí. ¿Te gustó? ¿A vos te gusta el McDonald's? Sí, claro, ¿Sí? Muy rica, sí. ¿Esos productos McDonald's te sí, gustan? por supuesto. Bueno. Por algo se mantiene el físico en estas condiciones, ¿verdad? Creo que vos viviste en Estados Unidos, ¿o sí, no? Sí. Sí. Era McDonald's, era palabra mayor. O sea, tuviste una pasantía por ahí. Sí. Bueno, pero fue muy simpático Donald Trump. Yo creo que le dio en el ojo ponerse el delantal y empezar a vender McDonald's ahí desde una de las sucursales y bueno, realmente es genial, tiene chispa este señor. Sí, y son cosas que le gusta al norteamericano, es lo que digo, él interpreta el sentir, está diciendo, el ser nacional norteamericano, identifica a él, eso es así, y eso le gusta al yankee. Bueno, hoy es el Día de Naciones Unidas y hicimos un repaso de la importancia o no, como quieran ustedes tomar, de la Organización de Naciones Unidas que arrancaba en 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es el día también del Arcángel San Rafael. Yo tengo un hermano con ese nombre
que a su vez heredó el nombre de mi padre, Rafael Masi Pallarés. Él se llama Rafael Masi Guyari, es ingeniero, y también en la familia hay otros sobrinitos con ese mismo nombre, así que a todos, Rafael Nadal también está, ¿verdad? Claro. A todos los Rafaeles o a todos los varones y también las mujeres también acá. Rafaela Guanes, claro. de la INO Rafaela, también, sí. entraría acá también. Claro. ¿No? Bueno, entonces a todos aquellos con el nombre de Rafael o Rafaela, simplemente un abrazo enorme. Hoy es el día del Arcángel San Rafael, responsable de las curaciones en la mayoría de religiones abrahámicas. Así que, bueno, ahí está la imagen del Arcángel San Rafael. Sí, Arcángel San Rafael. Bueno, muchísimas gracias, querido Héctor Sosa Gennaro. Un placer. Pero Gennaro, vos tenés ese apellido italiano. ¿Qué le pasaba a un gángster muy afamado en 1931, un día como hoy en Estados Unidos? Al Capone, por ejemplo. Era condenado, era condenado a 11 años de prisión y $50,000 de multa tuvo que pagar, pero no por los múltiples homicidios que llegó a cometer, sino por no pagar impuestos. Y esto ocurría hace 93 años. El gran Elliot Ness consiguió eso, el famoso detective. Sí, ¿vos te acordás de esa serie? Sí, por supuesto. Y la película después con Kevin Costner. Claro, hermosa. Sí, por supuesto. Ya vi 5 veces por ahí. Hace 93 años, entonces, Al Capone fue... Ahí está la película. Ah, sí. Espectacular. Con ¿cómo se llama? Sean Connery. Sí, Sean Connery. No. Sí. No es Sean Connery. Sí. Sean Connery. Sí, Sean Connery. Sean Connery. ¿Y el otro quién es? Este es de Andy García, el que salió recién. Andy García. Sí. No, el protagonista principal te estoy hablando. Robert De Niro. No, Shamil. Que está acá en la pantalla. Recién dijiste el nombre. Sean Connery. Andy García. No. A ver. Kevin Costner. Costner. Ya. Claro, nos fuimos por las ramas. Sí. Bueno, simplemente qué peliculaza. En 1931 el gángster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y a pagar $50,000 de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió, sino por no pagar impuestos. Y él en ese juzgamiento, él le compró a toda la gente que estaba allí el jurado. Al jurado, y después el arte mágico del juez hizo cambiar a todos esos jurados de ahí. Por supuesto que eran jurados reales ya, o sea, sin ningún tipo de anexo monetario por debajo de la mesa, y ese grupo de jurado, el jurado oficial, hizo que cayera pisara la cáscara de banana, que no quería, ¿verdad? Durante la ley seca de los Estados Unidos. ¿Te acordás? Eso fue todo un tema. Sí, el contrabando de whisky que corría como loco, era una cosa... fue una época muy especial. Y ahora pero siciliano, sigue el contrabando de whisky, che. No sé. Ya es a otro nivel, creo. O vos no tomás whisky. Sí, no soy de tomar, pero me gusta probar de vez en cuando. Vos tomás la copa. Sí, la copa. Sí, la copa. Bueno. Somos BM Online.